Hace 2600 años se desarrolló una escena notable en las llanuras de Dura, cerca de la antigua Babilonia. Se había erigido una enorme estatua de oro del rey más poderoso del planeta, y se invitó a miles de representantes de todo su imperio a rendirle homenaje en una espléndida ceremonia. Pero cuando la gran asamblea en la llanura se inclinó ante la imagen, 3 jóvenes permanecieron en pie. Eran bastante llamativos y realmente destacaban de la multitud a su alrededor que se había inclinado. Esos jóvenes habían tomado una decisión sumamente peligrosa. De hecho, puso sus vidas en peligro inminente. Su decisión enfureció a un rey y sacudió a un imperio. ¿Quiénes eran estos 3 jóvenes? ¿Por qué arriesgaron sus vidas? ¿Y por qué es su decisión relevante para nosotros hoy? Querrás estar atento para averiguarlo, porque esos jóvenes habían descubierto algo muy especial que les permitió destacar entre la multitud y que puede ser relevante para nosotros hoy en los tiempos turbulentos que estamos viviendo. Los 3 jóvenes que permanecieron en pie en la llanura de Dura hace 2600 años eran Sadrach, Mesach y Abednego. Eran jóvenes judíos que habían sido llevados cautivos desde Israel en el 605 a.C. y estaban siendo entrenados para ayudar a gobernar el vasto imperio babilónico. Los 3 debían presentarse ante esta enorme estatua de oro de 30 metros de altura, junto con representantes de toda nación y tribu bajo el control del gran rey Nabucodonosor. Había gente presente de todo el imperio babilónico. Todos estaban allí para mostrar lealtad al gran rey. De pronto, sonaron las trompetas, y el heraldo del rey hizo un anuncio a gran voz que resonó por toda la llanura. Sus palabras están registradas en Daniel capítulo 3, versículos del 4 al 6. Es increíble. Escucha esto. A ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente. Tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el mundo que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Nabucodonosor no quería simplemente súbditos fieles. Quería lealtad, del tipo que haría que se postraran y adoraran. Y así los 3 hebreos, a quienes se les había enseñado desde la infancia que solo había un ser, su Dios, Jehová, digno de la adoración de la gente, tuvieron que tomar una ardua, dura y difícil decisión, una elección que amenazaba su vida. ¿Harían lo mismo que todos los demás? ¿Seguirían a la multitud? ¿Se inclinarían ante una imagen falsa, violando los mandamientos de su Dios? Esa es una pregunta importante que debemos considerar en nuestros días. Es importante, especialmente porque la naturaleza humana no ha cambiado desde los tiempos de Daniel. Todos queremos seguir a la masa. Nos sale fácil y de manera natural, incluso si la mayoría está equivocada. No queremos destacar ni llamar la atención. Preferimos seguir la corriente y dejarnos fluir. Sin embargo, llega un momento en el que los que siguen a Dios tienen que posicionarse y ser contados. No siempre podemos fluir con la multitud, por muy tentador que sea. Porque el libro hermano de Daniel en la Biblia, Apocalipsis, predice que el pueblo de Dios que viva durante la crisis final de la tierra se enfrentará a una situación similar. Vamos a tener que decidir dónde radica realmente nuestra lealtad. ¿Cómo sobreviviremos durante ese tiempo? Bien, volvamos a esos 3 jóvenes en las llanuras de Dura, porque ellos tenían algo que les permitió destacar entre la multitud. Algo muy especial que también nos ayudará a nosotros cuando tengamos que posicionarnos.
Cuando la orquesta real entonó su fanfarria del rey Nabucodonosor, todo el mundo se inclinó a la vez. Todos, excepto Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos simplemente no se postrarían ante este ídolo. El rey estaba furioso. ¿Quién osaba interrumpir su momento de gloria? Mandó traer a los hombres ante él. Pero cuando vio que eran 3 amigos de Daniel, hombres que él había llegado a respetar y querer, decidió darles otra oportunidad. Nabucodonosor señaló al horno de fuego que estaba preparado para cualquiera que causara problemas. Él sabía que los jóvenes eran leales a un Dios propio, pero les preguntó muy enfáticamente, ¿qué Dios podrá rescataros de mi mano? Bueno, la respuesta que dieron estos jóvenes es merecidamente famosa y ha inspirado a gente en todos lados. Leámosla otra vez en Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18. Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Estos hombres respondieron sin titubeos al desafío del orgulloso rey. Lo hicieron diciéndole que ellos confiaban plenamente en el Dios del cielo y de la tierra. Sí, podía librarlos del fuego, independientemente de cuán caliente lo mandara poner el rey. Su Dios era soberano sobre todo. Podía hacer cualquier cosa. Ese era el tipo de Dios al que servían. Creo que podemos hacernos una idea del tipo de fe que nos ayudará a superar el tiempo del fin, sea lo que sea que traiga el tiempo del fin. Estos 3 jóvenes tenían sus ojos fijos en cuán grande es Dios, no en cuán caliente estaba el fuego. Cuando les presionaron, no intentaron excusarse, no intentaron escabullirse de un aprieto. Aprovecharon la oportunidad para testificar del poder de Dios. E hicieron algo más. Hablaron de su compromiso con Él. Aun si nuestro Dios no lo hace así. ¿Has entendido eso? Anunciaron que seguirían siéndole leales, incluso si no eran liberados. Aún así, no le traicionarían. Le seguiremos adorando, dijeron, y solamente a Él. ¿Sabes? Una fe débil no nos ayudará a atravesar dificultades de la vida. Y desde luego, no resistirá en los últimos tiempos. Si nuestra fe depende de que Dios siempre nos dé lo que queremos, en que las cosas salgan bien, entonces tenemos los ojos fijos en las cosas equivocadas. La fe verdadera es una relación con Dios basada en la creencia de que Él realmente sabe lo que es mejor para nosotros. Implica un compromiso de hacer lo que Dios pide, independientemente de las circunstancias. Déjame contarte sobre un hombre que enfrentó la adversidad de la misma manera que hicieron estos 3 hebreos, testificando de su fe. El 5 de julio de 1940, Rumanía, país del este de Europa, se alió con la Alemania nazi y declaró la guerra a la Unión Soviética. Las tropas rumanas se unieron a la maquinaria militar nazi el 22 de junio de 1941 como parte de la Operación Barbarroja, para crear un enorme frente oriental. Bajo el alto mando alemán, Rumanía proporcionó equipamiento y petróleo a las tropas en el frente oriental. De hecho, ellos destinaron más tropas al frente oriental que todos los otros aliados de Alemania juntos. Pero la historia nos cuenta que la Operación Barbarroja fue un fracaso y el punto de inflexión en la fortuna de la Alemania nazi y sus aliados. El 23 de agosto de 1944, 1 millón de soldados rusos entraron en Rumanía. El ejército ruso y el régimen comunista tomaron el control del país. Los soldados, la policía secreta y los espías estaban por todas partes, y el ateísmo se convirtió en la nueva religión de Estado. Creer y proclamar públicamente tu creencia en Jesús era suficiente motivo para ser arrestado. Los líderes de la Iglesia tenían ahora una elección: alistarse al servicio del Partido Soviético o ir a la cárcel.
Un pastor luterano muy respetado, Nicolae Ionescu, conocido como Richard Wurmbrand, empezó a organizar un ministerio cristiano para sus compañeros rumanos y para los soldados del Ejército Rojo. Y cuando el gobierno comunista intentó controlar las iglesias, él inmediatamente comenzó lo que se llegó a conocer como iglesias clandestinas. Pronto se convirtió en una época de persecución para cualquiera que hablase en contra del gobierno y creyese en Dios. Se llevó a cabo un gran congreso con el propósito de mostrar que las diferentes religiones del país de Rumanía eran leales al Partido Comunista y su ideología. Uno por uno, los diversos líderes religiosos proclamaron su lealtad y adhesión al régimen comunista. En el Congreso, Richard Wurmbrand se puso en pie y dijo públicamente que el comunismo y el cristianismo no eran compatibles y denunció el control de las iglesias por parte del gobierno. Richard fue denunciado a la policía secreta y fue arrestado el 29 de febrero de 1948 mientras se dirigía a los servicios de su iglesia. Estuvo encarcelado durante 8 años y medio. Y durante este tiempo, se pasó 3 años en régimen de aislamiento, solitario bajo tierra. No podía distinguir el día de la noche y se mantuvo cuerdo recordando pasajes bíblicos. La inspiradora historia de cómo sobrevivió a nuevas sentencias de cárcel y un total de 14 años en una prisión comunista. Fue torturado y apaleado por los guardias y, sin embargo, mantuvo su fe. Aquí va una parte de su historia. 2 hombres se enfrentaron en una prisión rumana alrededor de 1950. Uno era un joven teniente seguro de sí mismo, inteligente y duro, llamado Gresu. Era un comunista entregado que creía que estaba haciendo un mundo mejor. El otro individuo era un joven pastor luterano llamado Richard Wurmbrand. Estaba débil y pálido. En su rostro se veían las pesadas sombras de un hombre que ha soportado torturas y carencias. Gresu se sentó en un escritorio con una porra de goma en la mano. Había estado interrogando al pastor. En esa mañana gritó: «Tu historia era mentira». Estaba enfadado porque el pastor no le había dado los nombres de sus socios y de sus conexiones con Occidente. Gresu empujó su silla y gritó: «Basta. Aquí tienes papel. Sabemos que te has estado comunicando en clave con los otros prisioneros. Sabemos exactamente qué ha dicho cada uno de ellos». El teniente hizo crujir la porra en su escritorio y dijo: «Tienes media hora. Quiero que escribas en el papel exactamente de qué has estado hablando con tus amigos». Richard Wurmbrand se enfrentaba a un terrible dilema mientras miraba el papel en blanco. Tenía que escribir una confesión. Sin embargo, no quería revelar nada que pudiese poner en peligro a sus compañeros prisioneros. Y casi cualquier cosa que dijera podría ser tergiversada y convertida en evidencia de que él era un espía. Finalmente, este pastor decidió hacer una confesión de su fe en Jesucristo. Admitió que había estado golpeando en código las paredes de la celda, intentando comunicar las buenas noticias acerca de un Salvador. También testificó con estas palabras: «Soy un discípulo de Cristo que nos ha dado amor por nuestros enemigos. Nunca he dicho nada en contra de los comunistas. Los entiendo y oro por su conversión, para que se conviertan en mis hermanos en la fe». El teniente Gresu volvió al cabo de media hora blandiendo su porra. Había estado golpeando a prisioneros. Tomó el papel y empezó a leer. Después de un rato, apartó la porra. Cuando llegó al final de la confesión del pastor, levantó la vista con ojos preocupados y dijo: «Señor Wurmbrand, ¿por qué dice que me ama? Este es uno de sus mandamientos cristianos que nadie puede guardar. Yo no podría amar a alguien que me hubiera encerrado durante años, que me hubiese dejado pasar hambre y me hubiese golpeado». El pastor respondió: «No se trata de guardar un mandamiento. Cuando me convertí en cristiano, fue como si hubiese vuelto a nacer, con un nuevo carácter lleno de amor». Estos hombres hablaron seriamente durante 2 horas sobre el cristianismo y el marxismo.
Este joven pastor se posicionó en esa prisión del terror. Resistió con una confesión positiva, proclamando lo que él creía. Estos 3 hebreos también querían proclamar lo que creían, es decir, no solo negarse a inclinarse ante un ídolo, sino testificar poderosamente de su fe y confianza en Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Bueno, un Nabucodonosor enfurecido que hizo encender el horno al máximo y lanzó a los hebreos a las llamas. Ahora bien, su ejemplo nos plantea una pregunta. ¿Es nuestra fe y confianza en Dios lo suficientemente fuerte como para resistir tal prueba? ¿Seríamos capaces de exhibir la misma valentía espiritual que mostraron ellos? ¿Estamos suficientemente anclados en su palabra y en nuestra experiencia con Él, que nosotros también podríamos mantenernos en pie delante de un rey y declarar que, bajo ninguna circunstancia, deshonraríamos al Dios que nos amó? Estas preguntas son relevantes, porque en algún momento en el futuro, puede que tengamos que enfrentarnos a una prueba como esta. Sin embargo, por el momento, nuestras vidas se enfrentan a desafíos menores. Cómo respondemos a ellos nos prepara para pruebas mayores. Indican cómo responderemos cuando surjan los problemas más importantes. La Biblia tiene un principio de vida espiritual que se aplica aquí. Lo encuentras resumido en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho. El desgaste de la vida ordinaria del día a día está directamente relacionado con los mayores desafíos de la vida. Dios nos prepara para afrontar las grandes pruebas de la vida en la escuela cotidiana de los golpes duros. Y este es otro punto importante. No debemos tener miedo de los desafíos que se nos presenten actualmente o en el futuro. Pueden ser una oportunidad para que veamos a nuestro Señor muy cercano y muy poderoso. ¿Sabes lo que encontraron estos jóvenes en el horno de fuego? Pues ni más ni menos que el mismo Señor Jesucristo. Él ya estaba allí en las llamas. Estaba de pie entre ellos. En las llamas de la vida, Cristo está ahí. Nabucodonosor se quedó estupefacto al ver 4 hombres caminando entre las llamas. Y el 4.º hombre tenía la apariencia del Hijo de Dios. Estos jóvenes hebreos tenían sus ojos fijos en el gran Dios. Y en la adversidad, descubrieron que este gran Dios había venido a estar con ellos. Eso es lo que puede hacer por nosotros. Una fe incondicional, comprometida, nos acercará a Dios en los peores momentos. Esos 3 hebreos en el horno de fuego tuvieron un impacto que le cambió la vida al altivo rey Nabucodonosor. Corrió hasta el borde del horno y los llamó. Mientras salían, el rey se les acercó. Se dio cuenta de que su pelo no estaba tan siquiera chamuscado, sus ropas no estaban quemadas, y ni siquiera olían a humo. Al final, esa prueba de fuego por la que pasaron los hebreos solo quemó una cosa: las cuerdas que les ataban. Les liberó de sus ataduras. Sadrac, Mesac y Abednego salieron libres, salieron vencedores. Las pruebas de la vida pueden amargarte o mejorarte. Pueden fortalecer tu fe o destruirla. La diferencia está en si te enfocas en Cristo o en la crisis. A través de tus lágrimas, angustias y decepciones, tú también puedes ver a Cristo. Él está ahí, en las llamas de tu vida. Es posible que tu vida se haya roto por un divorcio. Puedes estar pasando por un problema familiar muy doloroso ahora mismo. Quizá tengas problemas de salud severos o estás ante una crisis financiera muy seria. Bueno, recuerda esto. En las llamas de tu vida, Él está ahí. Mira a través de las lágrimas. El Cristo comprensivo y compasivo está a tu lado para susurrarte palabras de aliento.
Nabucodonosor se dio cuenta ahora de que había un Dios allá arriba mucho más grande de lo que él podría ser. Llamó a los 3 hebreos siervos del Dios Altísimo. Hasta ese momento, el rey había intentado ser el Altísimo, con su enorme estatua de oro. Pero ahora hizo una confesión notable. La encontramos en Daniel capítulo 3, versículo 28. Alabado sea el Dios de estos jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. La ira de Nabucodonosor se había convertido en admiración. La fe incondicional de los hebreos había resultado contagiosa. El rey Nabucodonosor y los miles de oficiales babilonios que había en la llanura de Dura se encontraron cara a cara con el verdadero Dios del cielo. Es confesar nuestra fe en los momentos más difíciles lo que realmente tiene un impacto. La fe que se mantenga en pie en el tiempo del fin es también la fe que ganará a otros miembros. Dios también se acercará a quienes nos rodean. Richard Brumbrand, el pastor del que os hablé antes, y que hizo su confesión de fe, tuvo un gran impacto en el teniente Gresu. Después de esa primera y larga charla, el teniente le invitó a volver a su oficina casi cada día, y hablaban durante casi 1 hora. El pastor Brumbrand le dijo que los primeros creyentes eran en realidad parte de un movimiento revolucionario. Gresu se sorprendió al saber que Karl Marx había escrito una vez que el cristianismo es la religión ideal para la renovación de vidas arruinadas por el pecado. Para Gresu, eso fue impactante. Al seguir hablando, Gresu quedó más y más impresionado por los ideales cristianos de amor y servicio a los demás. Con frecuencia decía, me criaron como ateo y nunca seré otra cosa. Pero el pastor que estaba de pie frente a él era un argumento que no podía refutar. Dios era real. 2 semanas después de haber empezado su diálogo, el teniente Gresu se dio cuenta de que había llegado a conocer y amar a Jesús y decidió recibir a Cristo como su Salvador. ¿Qué escena se vivió en esa prisión mientras el teniente, con su uniforme de policía de seguridad, se arrodilló al lado del pastor Brumbrand, con sus harapos de la cárcel remendados, e hizo su oración de confesión? Cuando se pusieron de pie, los 2 hombres eran hermanos. No hay nada tan elocuente como la fe en las llamas. ¿No te gustaría tener una fe así? Una fe completamente comprometida. Una fe que se mantiene en pie cuando las cosas se ponen difíciles, pues está disponible para cada uno de nosotros. Dios quiere desarrollar esta fe fuerte dentro de ti. La fe que se desarrolla mientras hacemos a Jesús y su palabra el centro de nuestras vidas es una fe que se mantendrá en pie en el tiempo del fin. Si pasas tiempo con Dios, tiempo de calidad comunicándote con Él, el resultado será una fe comprometida. Si pasas tiempo mirando a Jesús como tu Señor y Salvador, el resultado será una fe inquebrantable. Decidamos con antelación desarrollar una relación con Dios basada en confianza real. Confianza en que Él sabe mejor, confiando en que Él nos ayudará en los tiempos finales. Es bastante simple. Los 3 hebreos no se postraron ante esa imagen de oro, porque ya se estaban postrando ante otro ser. ¿Te gustaría inclinar tu rostro conmigo ahora mismo, donde quiera que estés, y decir, Señor, te entrego mi vida por completo ahora mismo? Dame el valor y la fe necesarios para defenderte ahora y en el tiempo del fin. La fe es un regalo que solo Dios puede dar. ¿Por qué no pedírsela ahora mismo mientras oramos? Amado Padre Celestial, gracias por darnos el ejemplo de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Gracias por tu promesa de estar a nuestro lado cuando nos enfrentamos a las pruebas de fuego de la vida. Hoy queremos confiar en ti más completamente.
Nuestro foco está en agradarte siempre y posicionarnos de tu lado. Acepta nuestro compromiso ahora en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La historia de los tres jóvenes en el horno de fuego ha alentado e inspirado a la gente a lo largo de la historia. Ellos se posicionaron a favor de Dios, desafiaron a un rey y sacudieron un imperio. Su fe se mantuvo firme en las llamas. No hay nada tan elocuente como la fe bajo las llamas. Una fe totalmente comprometida. Una fe que se mantiene en pie cuando las cosas se ponen difíciles. Si te gustaría tener una fe así, me gustaría recomendarte el regalo que tenemos hoy para nuestros espectadores. Disfruta de forma gratuita de esta magnífica guía de estudios sobre el libro de Daniel. quecurso.es. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso en el catálogo e inscribirte para avanzar en las lecciones a tu ritmo y desde cualquier lugar. Sumérgete en el libro de Daniel a través de quecurso.es. Si te ha gustado el viaje de hoy a la antigua Babilonia y nuestras reflexiones sobre el compromiso y la valentía de los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, entonces asegúrate de unirte a nosotros de nuevo la semana que viene, cuando compartamos otro viaje vital juntos. Hasta entonces, recuerda el destino final del viaje de la vida. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.